Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yesenia Flores y vamos a empezar a hacer nuestro ensayo taller. Primera evolución de la seguridad salud en el trabajo en la historia. Antigüedad y Edad Media. Empecemos. Bueno, todo empezó cuando el hombre pasó a desarrollar actividades artesanales y agrícolas en la Edad de Bronce. Aunque en ese entonces los griegos más grandes venían de las guerras que causaban muchísimas más lesiones que el trabajo en sí. Las guerras por expansión territorial trajeron consigo nuevos problemas para la salud de las personas. Bueno, fue así como empezamos a tener una conciencia colectiva de protección, aunque todavía no pensábamos en la seguridad de cada uno en particular. Es increíble cómo incluso en las civilizaciones más representativas se lograron algunos avances en salud ocupacional y un poco menos en seguridad laboral. Por ejemplo, en Mesopotamia ya se asociaban las cataratas con el trabajo en talleres de vidrio y el famoso código de Hammurabi, redactado alrededor del año 2000 a.C., tenía principios jurídicos que sancionaban a quienes causaban daño a la sociedad, incluyendo lo que pasaba en el trabajo. En esa época, los babilonios ya producían cerveza, pan, tejido, ladrillos y metales. Así que tenían una actividad productiva que empezaban a ser compleja. Este código hubo otros que incluían normas de control sanitario, regulaciones para el trabajo y hasta para la compra y venta de los esclavos. Eran fundamentales. En la producción de ese entonces ellos hacían los trabajos más duros y exigentes. Por eso siempre he pensado que el trabajo ha estado ligado desde muy temprano al esfuerzo físico, a la esclavitud, y se considera una actividad de los esclavos y de las personas de los estratos más bajos. Mientras tanto, la filosofía y la política eran eran las cosas que tenían más prestigio. Pero no solo Mesopotamia, tenía avances en Israel, Egipto. También se crearon normas para evitar que se propagaran enfermedades. Los egipcios fueron de las civilizaciones que más innovaron en este tema. Les daban arneses, sandalias y usaban andamios como implementos de seguridad a los esclavos que construían pirámides y esfinges. Eso demuestra que ya sabían que había que proteger a los trabajadores para que pudieran hacer su labor. Después llegaron los griegos y los romanos, que fueron las culturas antiguas que más aportaron a la salud ocupacional. En Grecia, entre los siglos IV y siglo V a.C., cuando se construían las grandes acrópolis, empezó a haber trabajo diferenciado. Los mayores avances en medicina ocupacional se dieron en las minas, estudiando las enfermedades por intoxicación. Hipócrates 460-370 a.C., un tratado completo sobre las enfermedades de los mineros, le recomendaba tomar baños higiénicos para no acumular plomo en el cuerpo. Describió los síntomas de la intoxicación por mercurio y plomo, y dijo claramente que las enfermedades estaban relacionadas con el ambiente social, familiar y laboral. Otros pensadores como Aristóteles también ayudaron mucho, y el médico Dioscórides afirmaban que el plomo hacía que las personas perdieran la cabeza, lo cual tiene mucho sentido si pensamos en los efectos de la intoxicación. En Roma, la intoxicación por mercurio fue descrita por Plinio y Galeno, al igual que la del plomo. Plinio 62-113, el primero en darse cuenta de las enfermedades que padecían los esclavos. Y habló mucho de los peligros de manejar azufre y zinc. Incluso recomendó que los mineros usaran
respiradores hechos con vejigas de animales. Era la cuna del derecho. También se tomaron medidas de salubridad, instalaron baños públicos y empezaron a pensar en la protección de los trabajadores. Galeno 130-200, que es uno de los médicos más importantes de la antigüedad, estudió las enfermedades de mineros, curtidores y hasta gladiadores. Habló de las enfermedades que causan los vapores de plomo y de los problemas respiratorios en quienes trabajaban en las minas. La salud ocupacional en el Renacimiento. Bueno, en la Edad Media, en Francia, se fundó la primera universidad en el siglo V y empezaron a salir las primeras leyes que protegían a los trabajadores. Fue el inicio de la formación de la seguridad laboral. Las ordenanzas de Francia estaban hechas para velar por la seguridad de la clase trabajadora. En Alemania, en 1473, se publicó un panfleto donde se hablaba por primera vez de enfermedades profesionales. Ese fue el primer documento impreso sobre seguridad y uno de los primeros textos de seguridad ocupacional en el Renacimiento. En esta época, el interés científico se centró en estudiar el cuerpo humano y la salud. Andrés Vesalio, con su obra de Humanidad Corporis Fabrica en 1542, corrigió muchos errores anatómicos que tenía la teoría de Galeno y ayudó mucho a avanzar el conocimiento médico. Al mismo tiempo, Jorge Agrícola y Paracelso iniciaron aportes muy importantes en la higiene laboral, empezando a entender mejor cómo afecta el trabajo al cuerpo. Salud ocupacional en la edad moderna. La edad moderna trajo consigo muchos estudios sobre salud ocupacional enfocados en las profesiones que había en ese entonces. En el siglo XIX empezaron a salir investigaciones como los de Clauber, que analizó las enfermedades de los marinos. Otros como Porción y Secreta estudiaron la de los militares. Plen se dedicó a las enfermedades de los abogados y Kirchner escribió Mundus Sud de Raneus, donde descubrió síntomas de las enfermedades de los mineros como tos, dificultad para respirar y caquexia. En 1665 Walter publicó donde habló de las intoxicaciones por mercurio en los mineros, pero sin duda el trabajo más complejo y profundo que se había hecho hasta ese momento fue el de Bernardino Ramazzini, 1633-1714, un profesor de la Universidad de Padua, y al igual que Hipócrates enseñaba a relacionar el trabajo con la salud. Hizo análisis detallado de más de 50 profesionales diferentes y publicó sus estudios en 1700 en el libro Morbis hablando de minas de metales, y luego fue incluyendo más y más profesionales y como el padre de la salud ocupacional moderna. Revolución industrial, seguridad y salud ocupacional. Revolución industrial no llegó de la noche a la mañana, fue un proceso que se fue desarrollando con la investigación de diferentes artefactos que cambiaron completamente el trabajo artesanal. Gran Bretaña, uno de ser un país agrícola a tener industrias con máquinas, y con la invención de la máquina a vapor se perfeccionaron muchos artefactos, dando inicio a la mecanización de la producción y el transporte. Cuando las industrias empezaron a florecer, la comunidad europea no estaba preparada para los cambios. Hubo muchas consecuencias sociales inesperadas. Inmigración masiva del campo a la ciudad. Eso causó mucho caos y explotación. Los oficios que antes eran hechos a mano se
se reemplazan por una producción en serie. Las personas ganaban muy poco, tenían que trabajar en condiciones terribles. Y el paso del medio rural urbano generó destrucción y pobreza. La gente vivía muy junta, así que se propagaban enfermedades y epidemias con facilidad. Las condiciones, las condiciones de la seguridad y salud eran casi nulas, y no solo por las cantidades de trabajadores, sino porque no había una cultura de seguridad ni en los trabajadores ni en los empleados. Había mucho abuso y miseria, y 2 tercios de los trabajadores eran mujeres y niños, que además de ser explotados, no tenían ni las medidas mínimas de protección. Por eso muchos incluidos niños y mujeres, sufrieron multinacionales lesiones graves e incluso murieron en accidentes que pasaban todo el tiempo. Pero esta situación tan duro hizo que empezaran a implementar leyes para proteger a los trabajadores. Por ejemplo, en España se dio un adicto para prevenir accidentes de trabajo. En el Parlamento inglés aprobó la regulación del trabajo en fábricas que limitaba las mejoras laborales, establecía niveles mínimos de higiene. Evolución en la época contemporánea. En la época contemporánea, la seguridad y la salud en el trabajo ha evolucionado muchísimo de ser algo que no se preocupaba mucho paso a ser un componente esencial en las organizaciones y en el sistema laboral en todo el mundo. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, todos pudieron ver las duras condiciones en las que trabajaban la gente. Jornadas interminables, trabajo infantil, falta de ventilación, explosión a sustancias tóxicas y accidentes seguidos. En el siglo XX surgieron organismos internacionales dedicados a proteger a los trabajadores, como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Fundada en 1919, la OIT creó normas, convenios y recomendaciones sobre seguridad, salud, bienestar y derechos laborales, y gracias a eso muchos países empezaron a hacer sus propias legislaciones nacionales. En este periodo también se fortalecieron los programas de higiene industrial, ergonomía, psicología laboral y prevención de accidentes, usando métodos científicos para identificar, evaluar y controlar los riesgos en el trabajo. En las últimas décadas, la seguridad y la salud ocupacional se ha vuelto más integral y preventiva, centrándose en gestionar los riesgos, promover ambientes de trabajo saludables y cuidar tanto el bienestar físico eh, como el mental de los trabajadores. ¿Qué eventos históricos han marcado cambios significativos en la seguridad de los trabajadores? Bueno, ¿qué eventos? Bueno, desde que el ser humano empezó a hacer labores y trabajos, también aparecieron los riesgos y los accidentes. Por eso todos estos eventos que han pasado desde la antigüedad han sido los que han marcado los primeros pasos de la seguridad y salud en el trabajo. Con el tiempo, las personas fueron observando qué pasaba cuando hacían sus labores. Vieron los riesgos y los peligros y empezaron a tomar medidas de seguridad y prevención para cuidar su integridad. Todos los sucesos como accidentes, enfermedades y lesiones han hecho que haya avances y cambios profundos en la forma en que protegemos la salud y la seguridad de los trabajadores, marcando puntos de inflexión que dieron origen a leyes, normas y sistemas de protección. Es un proceso largo y progresivo que han ido de la mano con el desarrollo de la humanidad. Desde la edad antigua,
Las civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y China empezaron a desarrollarse actividades en construcción, minería, manufactura y metalurgia. Estas labores trajeron consigo accidentes y lesiones. Así fue en ese momento cuando empezaron a surgir las primeras medidas de protección. En Egipto les daban arneses, sandalias y construcción, andamios a los trabajadores que por lo menos hacían las pirámides en Mesopotamia. Se creó el Código de Hammurabi, que empezó a sancionar a quienes causaban problemas en la sociedad, incluyendo la que pasaba en el trabajo en Grecia. Filósofos y pensadores como Hipócrates 460 y 370 escribieron sobre las enfermedades de los mineros. Aristóteles estudió las deformaciones físicas que causaban. Algunos trabajos en Roma, Plinio fue el primero en describir las enfermedades de los esclavos y Galeno el médico más importante de la antigüedad. Hablo de la toxicidad del mercurio y del plomo en los trabajadores en las minas y el estudio. Las enfermedades de mineros, curtidores y gladiadores en el Renacimiento. En esta época hubo otros aportes muy importantes. Se fundó la primera universidad en Francia. Se avanzó en la formalización de la seguridad laboral y se dictaron las ordenanzas de Francia para proteger a la clase trabajadora. En Alemania se publicó un panfleto donde se hablaban de las enfermedades profesionales. Ese fue el primer documento expreso sobre seguridad y uno de los primeros textos de salud ocupacional de la época. Bueno, revolución industrial. Ese fue un periodo clave para el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque aunque al principio empeoró muchísimo las condiciones laborales, también sentó las bases de lo que hoy conocemos como prevención de riesgos laborales. En ese entonces no había casi medidas de seguridad. Las jornadas eran muy largas, hasta 16 horas. Explotación a los trabajadores, tenían poca capacitación, por eso la accidentabilidad era muy alta. Había muchos lesionados, amputados y hasta fallecidos. Los trabajadores estaban expuestos a máquinas sin ninguna protección. Los lugares tenían poca ventilación e iluminación. Había muchas intoxicaciones y enfermedades respiratorias. Por esta situación tan difícil hizo que se empezaran a tomar medidas importantes como factores. Reino Unido fue la primera ley que reguló las condiciones laborales en las fábricas, limitó la jornada de trabajo infantil y estableció inspecciones para garantizar la seguridad y la salud en los trabajadores. El seguro de accidentes laborales en Alemania en 1884 fue el primer sistema legal de protección para quienes sufrían accidentes. En el trabajo les daban atención médica y compensación económica y marcó el inicio de la seguridad social moderna. Mártires de Chicago. En 1886, un grupo de obreros protestó en Estados Unidos porque estaban cansados de las jornadas tan largas, luchaban por conseguir una jornada de 8 horas. Fueron ejecutados después de las protestas, pero se convirtieron en un símbolo de movimiento obrero mundial y el 1 de mayo se estableció como el Día Internacional del Trabajo. El incendio de la fábrica Triangle Nueva York, 1911. Este incendio causó la muerte de 146 trabajadores, principalmente porque no habían salida de emergencia ni medidas de seguridad. Fue un suceso trágico que impulsó muchas reformas laborales y leyes de seguridad industrial en los Estados Unidos.
La creación de la OIT en 1919, después de la Primera Guerra Mundial como parte del Tratado de Versalles, se creó la Organización Internacional del Trabajo. Su objetivo principal es promover la justicia social, las condiciones del trabajo de todo el mundo. Década de 1950 a 1970, la industrialización de nuevos riesgos. La industrialización y el avance tecnológico trajeron consigo nuevos tipos de riesgos laborales relacionados con el uso de sustancias químicas, radiación, maquinarias más complejas y ruidos industriales. En ese periodo se fortalecieron muchas disciplinas como la higiene industrial, la ergonomía y la seguridad laboral. Para poder enfrentar estos nuevos desafíos, también en esta época empezó a conocerse más la seguridad y la salud ocupacional. OSH es la disciplina que se encarga de proteger la vida, salud y el bienestar de los trabajadores en su entorno laboral. Su objetivo es prevenir accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, identificando, evaluando y controlando los riesgos que hay en el lugar de trabajo. Abarca muchas áreas: seguridad industrial, higiene ocupacional, ergonomía, salud mental y más. Los desastres que marcaron un antes y un después. El antes y el después. En India, en 1984, es una de las peores tragedias industriales de la historia. Durante la noche del 2 al 3 de diciembre se produjo una fuga masiva de isocianato de metilo, un gas muy tóxico que se usaba para hacer pesticidas de una planta de la empresa Union Carbide India. La nube tóxica se extendió por zonas muy pobladas de Bhopal, causando la muerte inmediata de miles de personas y dejando a más de 500,000 afectados por intoxicaciones graves, problemas respiratorios, formaciones congénitas y secuelas de por vida. Mostraron que hubo graves fallas en el sistema de seguridad, falta de mantenimiento, sistema de alarma desactivados y ningún plan de emergencia. El accidente nuclear de Chernobyl, 1986, durante una prueba de seguridad en el número 4 se cometieron errores humanos y hubieron fallas en el diseño del reactor, lo que provocó una explosión y un incendio que liberó muchísimas radiaciones nucleares a la atmósfera. Murieron trabajadores y bomberos. A la radiación afectó a miles de personas en ese entonces.